para mí es un gusto tenerte en este espacio, mi querido Andrés Oppenheimer. Te gozo, ya son muchos años juntos, compartiendo todos los lunes, pues, información valiosa, reflexiones interesantes. Y bueno, eh, más allá de lo que yo te iba a preguntar de Andrés Manuel López Obrador en Cuba, pues hablemos de este impacto político de la venta de Twitter. ¿Qué significa? Bueno, como tú sabes y has reportado, Twitter fue vendida a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el fundador de Tesla, la empresa de autos eléctricos, el visionario espacial, ¿no? de la empresa que está mandando cohetes al espacio y quiere conquistar Marte. Pero esta venta, Fernanda, está causando bastante nerviosismo por varios motivos. Hoy, por ejemplo, el Wall Street Journal tiene un artículo diciendo que Musk tiene enormes inversiones en China, que es un país que, como tú sabes, practica la censura. Y bueno, eso genera la posibilidad de que China le diga, oye, tú me eliminas toda la información crítica de la dictadura china, o sea, del gobierno chino, o yo te pongo un impuesto, o te mando los inspectores de ratones, o vayas a ver, o te cierro la fábrica. Pero más allá de eso, fíjate, Fernanda, anoche hice mi programa de CNN sobre Ujú. este tema, sobre el impacto político que va a tener la venta de Twitter. Porque Elon Musk, él se define a sí mismo como un absolutista en materia de libertad de expresión. Presumiblemente lo dejaría volver a Trump, a Twitter, abriría las puertas para que cualquiera pueda decir cualquier cosa. Y los grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, están súper preocupados porque dicen que eso llevaría a más discurso de odio, más discriminación racial, más locuras, más incitación a la violencia. Ayer en el programa tuve a un representante de cada uno de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, los dos encargados de libertad de expresión y de tecnología, y los dos coincidían en que si permitimos la libertad sin reglas, sin ningún tipo de reglas, si permitimos a que los eh, políticos o los presidentes mientan abiertamente, podemos causar, o sea, peligros enormes. Entonces, como ejemplo, el mejor ejemplo es lo que pasó durante la pandemia. Hace pocos días, la Organización Mundial de la Salud reveló que hubo un total de casi 15 millones de muertes directas o indirectas por el COVID, o sea, 3 veces más de lo que reportaron los Sí, 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 gobiernos. sí. En el caso de México, según la OMS, hubo el doble de muertes de las reportadas. Y según la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de estas muertes, no contadas antes, fueron en países cuyos presidentes minimizaron la pandemia, como India, México, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Tú recordarás que Trump se reía de los cubrebocas, minimizaba el impacto de la pandemia y lo mismo pasó con los otros tres. Exactamente. Entonces, si queremos prevenir desastres como el que acabamos de vivir con la pandemia, Fernanda, que millones de gente mueran innecesariamente por recibir información errónea de nuestros dirigentes, yo creo que los organismos de derechos humanos tienen razón. Cuanto menos Twitter y las demás redes sociales deberían etiquetar las informaciones cuando un jefe de Estado, sea quien sea, dice algo irresponsable. Si un jefe de Estado se burla de las máscaras, hay que poner una etiqueta, una aclaración diciendo abajo, la Organización Mundial de la Salud dice que los cubrebocas son buenos, hay que usarlos, ayudan a prevenir el COVID. Si algún presidente se burla de las vacunas, os dice que mejor son los amuletos o cualquier otra cosa, abajo debería haber una etiqueta diciendo, la Organización Mundial de la Salud dice que las vacunas previenen la muerte en el 90% de los casos. Porque si no, Fernanda, si Elon Musk va a aplicar esta teoría de la libertad absoluta, vamos a tener problemas muy, muy serios. Sobre todo considerando que eh,
nuestras sociedades están totalmente polarizadas y si permitimos que la gente incite la violencia, esto va a ser todavía peor. Claro, hay gente que dice que no podemos censurar, pero la gente de Human Rights Watch, Amnistía y los otros grupos de derechos humanos dicen que hay que balancear el derecho a la libertad de expresión con los derechos humanos. Es un delicado balance, no es fácil, pero hay que balancearlo. Y sobre el argumento, cuando les pregunté en el programa sobre qué dicen a quienes dicen que toda censura es mala, el gobierno no puede intervenir en la libre expresión de quien quiere emitirla, ellos dicen, bueno, eso no es válido porque hoy día los gobiernos regulan lo que tú compras en el supermercado. O sea, el gobierno cuida de que tú no compres pescado podrido y te mueras de una enfermedad porque mandan inspecciones a los supermercados. Yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo estos grupos de derechos humanos, Fernanda, de que hay que balancear la libertad de expresión con los derechos humanos y cuando se contraponen, quizás no censurar, pero sí etiquetar. Poner una etiqueta diciendo, aguas, esta información no está corroborada por la Organización Mundial de la Salud o por quien sea, es muy dudosa, cuidado. ¿Cómo lo ves? Pues me parece responsable, me parece ese debe de ser el rigor. El otro día alguien me detenía, un reportero, y me decía, ¿qué piensas de la información a través de las redes? Pues justamente eso, que es preocupante la falta de rigor. Es preocupante lo que circula. Es preocupante ver que líderes que tienen la posibilidad de comunicarse y de enviar un mensaje que sea en pro de los derechos humanos, de la salud, de la información, de la educación, etcétera, hacen lo contrario. Hacen lo contrario y no hay consecuencias. A mí Hay que me parece balancear bien varias cosas, delicado, ¿no? Fernanda. Es muy delicado y hay que balancear varias cosas, porque otro tema que no hemos tratado es el derecho de Twitter como empresa privada a hacer lo que quiera. O sea, Twitter es una empresa privada. Si su presidente quiere hacer algo, o sea, teóricamente podría hacerlo. Pero por otro lado, como el dueño de un supermercado no puede hacer lo que quiere y vender pescado podrido, el dueño de Twitter, Elon Musk, no debería poder vender pescado podrido y sobre todo información que lleve a la muerte de millones de personas, como ocurrió antes de que él estuviera, por supuesto, con, eh, con la pandemia. Es un derecho muy, pero muy eh, peligroso que hay que, o sea, necesario, obviamente. La libertad de expresión hemos luchado toda la vida por eso. Pero en casos de mentiras que pueden llevar a la incitación a la violencia, odio racial, discriminación racial, incitación a la violencia, hay que balancearla con los derechos humanos. Claro. Fíjate, platicábamos, Andrés, bien interesante la semana pasada sobre esta corriente de negacionistas del Holocausto. Y sale esta información aquí mientras hablábamos del tema, del caso Zuckerberg, que él dice en el 2017, Facebook va a ir en contra de las fake news, sí o sí. Si hay fake news, pues nosotros nos vamos a dedicar a bajarlas de Facebook. Palabras más sencillas, ¿sí? Pero justo dice, lo que no voy a bajar es a los negacionistas del Holocausto. Me parece una locura. Bueno, porque Es una están locura en su total. derecho de creer que no existió. Le digo, bueno, no le digo, ¿no? Pero es como, ¿habrá tarugada más grande, Andrés? No, yo creo que en el caso de él no es que no crea que no existió. Yo creo que él está igual que Elon Trump defendiendo la libertad absoluta porque ahí es donde hace su dinero, Fernanda. Pues claro. O sea, cuanto más controversia, más clics, cuanto más clics, más dinero para Facebook, para Twitter, para todas estas redes sociales. Ellos viven en gran parte de la exaltación de posiciones extremas. Es la vieja teoría que aprendemos en la escuela de periodismo, Fernanda. Perro muerde hombre no es noticia, hombre muerde perro es noticia.
Si tú pones una cosa estrafalaria, loca, vas a tener 6 veces más clics que si dices la verdad, que a menudo es aburrida. Entonces, estos mega empresarios, mega billonarios, Exacto. un poco hay que ver también de dónde vienen y qué quieren y si no están buscando su propio interés económico cuando se presenta como campeones de libertad de Es prensa. lo que te digo, Porque Andrés. Fernanda, Él un dice, último, sí, sí, sí. no, un último punto, que hay también un argumento que hacen los grupos de derechos humanos, que la libertad de prensa, entre comillas, absoluta, total, como la proponen estos mega empresarios, mega titanes de las redes sociales, eh, produce el efecto contrario a la libertad de expresión. Porque si tú tienes una turba de tuiteros que atacan a una minoría, van a silenciar a esa minoría, la van a intimidar hasta silenciarla. Entonces estás produciendo el efecto contrario a la libertad de expresión. Exacto. Es que nada más es cuestión de darle tantita vuelta, mi querido Andrés, y darte cuenta que no puedes decir, por un lado, eh, esto es falso, y por otro, no apoyar lo que sí verdaderamente es falso, ¿no? Que es lo que le Yo pasó creo, a Zuckerberg. sí, yo creo más que en la censura o la suspensión, como en el caso de Trump, yo creo en las etiquetas. Yo creo que así como un supermercado tiene la responsabilidad de decirles, esto vence en tal día, no lo compres si lo compras después de ese día, Claro. una red social privada tiene que etiquetar la información. Y si alguien dice una locura como esta que tú mencionas, es responsabilidad de esa red social decir, etiqueta, el Museo del Holocausto en Israel tiene documentadas 6 millones de personas con nombre y apellido y documentos Claro. de identidad que fueron muertos en el Holocausto. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando que Así que los que niegan? No, es complejísimo. Me encanta escucharte, Andrés Oppenheimer, @Oppenheimer A. Y bueno, a ver si la próxima semana podemos platicar de tus proyectos, cómo vas en el canal, cómo vas con nosotros, cómo vas con el libro. ¿Te cuando parece? gustes, me parece, Te, claro que man- sí. te mando abrazo, Gran mi querido abrazo, Andrés. abrazo, Cuídate. Fernanda. Es adorable.